Una de las cosas que está cambiando, y ya en varias universidades, en algunos países de Europa y en Estados Unidos se está usando, en la universidad el estudio, lo que hoy día hace el profesor en la sala de clases, dejó de hacerlo. Se supone que el aprender información, el adquirir unos determinados objetos de aprendizaje se hace en la casa o en el bar o entre amigos, y a la universidad se va mucho menos y se va a conversar con el profesor y a discutir entre pares. Y ese modelo, por ejemplo, cambia radicalmente el rol y el tipo de destrezas que tiene que tener el profesor. Entonces, no, yo creo que en realidad este modelo de profesor que viene del siglo XIX y que hoy día está distorsionado, porque claro, antes hacía clases a unos poquititos, ya a puros alumnos, hijos de la burguesía, gente que venía con cierta cultura. Hoy día está en una sala de clase a veces con 1000 estudiantes, sin saber cómo manejar toda esa masa, alumnos que vienen con muy bajo capital cultural y a veces también con una precaria trayectoria escolar, y está obligado a hacer algo que en realidad ya no hace sentido, ¿no? Uno estudia Derecho y le explican los códigos, cuando hoy día uno basta que vaya a cualquier lado y encuentra, digamos, las explicaciones de código hechas por profesores y están grabadas y bajables en cualquier momento de la red. Entonces, efectivamente, ese rol ya no hace sentido. Yo veo un potencial futuro positivo porque entiendo que las tecnologías van a permitir que el encuentro estudiante-profesor se centre mucho más en ese diálogo, en esa conversación, en ese análisis, que a su vez refuerza las destrezas de pensamiento crítico, de análisis, de investigación, y menos la exposición, que es lo que realmente apaga a los estudiantes. Que en la época de la red somos profesores sin red de seguridad, solos ante el peligro, y con una necesidad muy grande además de, no solo de adaptarnos, sino de entender nuevos lenguajes. Yo creo que hay un problema, a veces centramos las cosas en los contenidos, y yo creo que son los soportes, pero los soportes ya no digo los tecnológicos solo, sino de lenguaje, de comunicación, de estímulo, de motivación. ¿Qué es lo que motiva a un alumno hoy? Es completamente distinto de lo que era antes, ¿no? Tú tienes que hacer cosas visuales, cortas, llamativas, un poco provocadoras, para atraer su atención, y esto tenemos que incorporarlo mucho. Luego hay otro elemento del que supongo que iremos hablando, y es que, claro, al final está el empleo, ¿no? Tú formas, yo creo que la universidad debe formar en valores, sin ninguna duda, pero debe formar además para el empleo. La universidad es una institución conservadora, por lo tanto, renovar su cuerpo, sus planteles docentes para tener a los docentes que se adecúen a las necesidades actuales es un proceso muy largo. ¿Cómo deberíamos hacer para encontrar el docente que articule con las necesidades de los jóvenes de hoy? Me parece que uno de los retos grandes es cómo transformo un especialista en una materia en un docente. Yo creo que eso es una responsabilidad compartida entre la universidad y el docente. Y las universidades tenemos formas de hacer eso mediante incentivos, todo lo que son los ascensos en rango, las evaluaciones para la carrera de docente, puede comenzar a insertar mucho más en estas capacitaciones. En mi universidad, por ejemplo, la Universidad de Sagrado Corazón en Puerto Rico, nuestro Senado académico aprobó ya una medida donde los profesores todos los años tienen que acumular una cantidad de horas de educación continuada en la fase metodológica. Eso puede hacerse y podrá tener más resistencia en una institución que en otra, pero no hay duda que el profesor se tiene que formar. Creo que estas cosas se consiguen desde luego por incentivos y métodos de formación permanente como los que señaláis, pero se consiguen sobre todo por contagio, ¿no? La educación es una cuestión de contagio, y si el ambiente es un ambiente, si tú logras crear un ambiente, y la siguiente pregunta es que no sé cómo se crea ese ambiente, pero si tú creas un ambiente favorable a unos tipos de lenguajes, de modos, de métodos, etcétera, eso va contagiándose, porque los humanos en general hacemos lo que vemos en nuestro entorno, ¿no? Cómo crearlos es algo que va más allá. Por otro lado, es evidente que la investigación, que es clave en la universidad, pero a mi modesto modo de ver, ha ido más allá probablemente en la presión y en la tensión sobre los profesores jóvenes de lo que debería, hasta el punto que los sistemas que se han instaurado ha hecho que la docencia se devalúe, que se considere una cosa menor, y yo creo que hay que reivindicar claramente el papel de la docencia
y la contribución que deben hacer a su formación docente profesores jóvenes.